Entre las muchas cosas que nos resultan familiares, de tanto repetirlas, pero que en realidad no sabemos muy bien lo que significan, está aquello tan popular de que alguien no tiene mano izquierda, cosa que hemos escuchado y que con toda seguridad hasta hemos dicho más de una vez. Esto por lo general se dice de alguien que es inflexible con los demás y lo que me impulsó a poner esta frase aquí sobre la mesa de Megan Sway y desarmarla pieza por pieza fue la reacción que vi en muchas personas cuando se enteraban del significado profundo de esta frase. No tiene mano izquierda, o le falta mano izquierda, que para el caso es más o menos lo mismo. Te cuento que esta frase existe gracias a un instrumento musical muy conocido por todos, me refiero al piano, un instrumento, yo te diría que maravilloso y muy completo, por cierto, ya que es uno de los pocos instrumentos en los que se puede tocar una melodía y una armonía simultáneamente, cosa bueno, que por ejemplo no pueden hacer los instrumentos de viento, pero el piano, como te decía, tiene esa particularidad, y es que mientras que con la mano derecha se puede tocar la melodía, simultáneamente con la mano izquierda se puede tocar la armonía, o eso a lo que comúnmente le llamamos el acompañamiento. Ahora, ¿tú te imaginas lo que sería un concierto en el cual todos los músicos están tocando únicamente la melodía, únicamente con la mano derecha, sin armonía, sin acompañamiento? Bueno, sencillamente te cuento que eso sería insoportable para nuestros oídos, ya que por algo la música se compone de melodía, armonía y ritmo. Pero ¿qué pasa entonces con aquella persona de la cual decimos que no tiene mano izquierda? Bueno, esto se puede apreciar fácilmente en individuos con una gran cuota de poder, y que por eso mismo se encuentran muy a la vista de todos, muy expuestos. Esas personas a las que les encanta escuchar su propia voz y que solo aceptan otras voces cuando éstas repiten lo mismo que ha dicho él, o ella, dependiendo del caso. Aquí es donde se puede ver con gran claridad a una persona que no tiene mano izquierda. Y este no es un tema menor, ¿sabes? Esto no es como para dejarlo pasar así nomás, porque hace alusión a una persona incapacitada para armonizarse con los demás, lo cual es un desorden de comportamiento, yo te diría que muy grave. Son individuos atrapados en su propio ego. ¿Conoces a alguien con estas características? Yo estoy seguro que sí. Así que, por un instante, nada más, permíteme hablarle a quien se comporte así de este modo. Mira, si durante tu experiencia física no tuviste mano izquierda, o sea, si no te armonizaste con tu entorno, ni con los demás, bueno, entonces habrás desperdiciado una oportunidad extraordinaria, ya que estar aquí, en este mundo y contando con un cuerpo físico, no es algo que suceda así nomás, ¿sabes? No es algo casual, ni mucho menos producto de un accidente cósmico, como lo quieren hacer ver algunos trasnochados, por favor. Déjame decirte que lo que tiene que pasar para que nos encontremos aquí, en este mundo físicamente hablando, tú y yo, es de una complejidad enorme. Se tienen que haber armonizado muchas cosas, demasiadas cosas. Tuvieron que armonizarse muchos elementos para que esto pudiera suceder, para que tú y yo estemos aquí. Así es que respeta a la vida, la cual es mucho más poderosa que tú, que yo, y aún así, si algo le sobra a ella, a la vida, es mano izquierda. Conócete a ti mismo y armonízate, y sobre todo, deja de funcionar a media máquina tocando con una sola mano, cuando en realidad tienes dos. Así que despierta y date cuenta, porque, como siempre te digo aquí en Megan Sway, no son solo palabras, o te iluminas tú, o no te ilumina nadie.